Profecías cumplidas. A lo largo de la historia, videntes de todos los tiempos han anunciado con meses, años e incluso décadas antes sucesos y fenómenos que ocurrirían a personas, países e incluso a nivel planetario. El cumplimiento exitoso de sus vaticinios los ha transformado en famosos profetas del futuro. Saber qué va a pasar, si triunfaremos o fracasaremos, si esa persona especial es el amor de nuestra vida, qué camino debemos elegir o cuál decisión es la correcta. Parecen frases elegidas al azar, pero no se equivoque. Todas ellas tienen algo en común, algo que muchos añoran: el poder de saber el futuro. Creo que esta percepción extrasensorial nace con uno, pero al mismo tiempo uno la desarrolla. Se te aparece la imagen o a veces te aparece como algo interno que te dice: mira, di esto, pero dilo. Esta especial cualidad de la que hablamos es real y ha existido desde años inmemorables. Las más sorprendentes profecías cumplidas. Lo invitamos a sumergirse en el futuro, o mejor dicho, en el pasado que fue adivinado antes que sucediera. No nos cabe duda que usted ha escuchado de este personaje. Es un clarividente al que su fama lo precede e incluso es considerado uno de los profetas más grandes del mundo. Solo imagínese que sus primeras predicciones las publicó en 1555, exactamente hace 462 años atrás. ¿Sabe de quién estamos hablando? ¿Quién más que el gran Nostradamus? Sus misteriosos mensajes predijeron varias catástrofes, pero no solo del siglo XVI. Presta atención que todos los hechos históricos que detallaremos a continuación, Nostradamus los dio a conocer mucho tiempo antes de que pasaran. El atentado de las Torres Gemelas. 5:40 grados del cielo quemará. Fuego se aproxima a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama dispersa saltará. Dos grandes rocas rodarán una sobre otra, como si fueran un molino, y los ríos se volverán rojos. El primer verso hace referencia al ángulo exacto desde el cual los neoyorquinos pudieron ver aquel día 11 de septiembre cómo los aviones chocaban contra ambas torres. La llamada Gran Ciudad Nueva no es otra cosa que el nombre con que Nostradamus se refiere a Nueva York. Mientras que el gran derrumbe de los edificios son las dos grandes rocas que cuando caían se apreciaron como molinos. La muerte de Diana. El penúltimo de apodo de profeta tomará Diana por su día y descanso. Largamente vagará por cabeza frenética y deliberará mucha gente de imposibles. El nombre de Diana es mencionado explícitamente en relación directa con Lady Di, quien murió un domingo 31 de agosto de 1997. La última frase se refiere a los protagonistas y a la gran tristeza que embargó al mundo tras los acontecimientos sucedidos en Francia. La caída del avión de los Andes. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del Respiral suelo. Tan alto se elevará del grano la tarifa que el hombre del hombre será antropófago. Mundialmente es conocida como la tragedia de los Andes. El 13 de octubre de 1972, un avión con 45 pasajeros que trasladaba a un equipo de rugby uruguayo para jugar en Chile se estrelló a casi 4.000 metros de altitud. Estuvieron desaparecidos 69 días en dramáticas condiciones. Solo 16 sobrevivieron, pero tuvieron que alimentarse con los cuerpos de sus compañeros ya muertos.
5 siglos después nos propusimos dar con el paradero de nuestros propios videntes modernos. La famosa astróloga y tarotista María Ángeles Lazo trabaja con oráculos hace 40 años y ha realizado impactantes predicciones. Ella fue quien predijo el trágico accidente de Juan Fernández en 2011. Ese accidente yo lo había visto y lo había puesto en el libro de ese año. Me aparecía constantemente un desastre que era de tipo aéreo, que sucedía en Chile y que enlutaba al país entero. Me venían flashes, así como del avión cayendo, de gente que gritaba. Recuerdo también haber tenido la percepción que había mar, pero en realidad lo estaba viendo en las cartas y el resto aparecía en mi mente. Efectivamente, el luto fue nacional. 21 personas fallecieron, entre ellos algunos personajes públicos. 5 años después, el 28 de noviembre de 2016, ocurrió otra gran tragedia aérea en América. Un vuelo con destino a Colombia y que trasladaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense se estrelló, dejando 71 personas fallecidas. El vidente Carlinhos predijo 8 meses antes en un programa brasileño que un equipo de fútbol entero iba a morir en un avión. Un equipo de fútbol, es solo que no logro hallar aún si es acá en Brasil o no, pero el equipo completo va a morir en un avión. Un equipo entero de fútbol. Esto en un año o año y medio. Esa es la pregunta, no doy para saber aún. Yo quiero saber con seguridad si es en Brasil o es afuera, para poder decir y dar el lugar exacto. En más de una ocasión, Carlinhos ha afirmado que no puede entregar fechas exactas para sus augurios. Así también ocurrió con ciertos fenómenos climáticos de nuestro país. El año pasado, donde estuve en noviembre, dije que iba a nevar donde nunca lo había hecho, nevó en Brasil, que aquí en Santiago también iba a haber un efecto de frío como no existía hace 150 años. Julio del año pasado, y recuerdo haber estado hablando muy preocupada con el tema del fuego, que 2 años de fuego. ¿Y qué tenemos? Chile entero quemándose todo el verano. Sigamos buscando a los videntes más certeros del mundo. Es así como llegamos a México, cuna de miles de profetas. Le presentamos a quien se hace llamar el Brujo Mayor. Él fue el primero en presagiar el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Empecé a ver que él empezaba a bajar de energía y les empecé a decir, Chávez está mal, Chávez está mal. Nadie supo la verdad de Chávez, de qué murió, cómo murió y dónde está enterrado. Su muerte fue terriblemente dolorosa. Así también acertó que un mandatario de Estados Unidos sería una persona de color. Barack Obama se convirtió en el presidente número 44. Toda una buena aventura que aún este brujo mexicano celebra. Claro que no está igual de feliz con su última predicción acertada, la victoria de Donald Trump. Uno de los arrepentimientos más grandes de mi vida. Yo no sé si influencié un poquito para que él ganara, porque creo que este es un verdadero caos para el mundo, no para Estados Unidos. Y no podemos dejar fuera de este listado a la gran Baba Vanga, quien recién falleció en 1996. Es reconocida como la mejor vidente del siglo XX. Su poder clarividente surgió producto de un tornado que a sus 12 años la dejó con ceguera permanente. Desde ese momento empezó a ver el futuro gracias a que escuchaba voces de criaturas invisibles. 9 meses antes predijo el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así también vaticinó su término. Anunció la muerte del dictador soviético Stalin. Esto le valió que la arrestaran. Sin embargo, un año después el líder soviético falleció. 11 años antes de la caída de las Torres Gemelas, lo profetizó. En ese entonces exclamó:
¡Horror, horror! Los hermanos americanos se caerán matados a picotazos por aves de hierro. Los lobos aullarán de los arbustos y correrán ríos de sangre inocente. Todos los anuncios y predicciones de este reportaje fueron investigados y reporteados para confirmar si realmente se cumplieron como fueron vaticinados. Ahora, ¿era el destino que todos estos hechos pasaran? ¿Pueden ser meras coincidencias? La ciencia no tiene respuesta. Así que depende solo de usted creer o no si realmente se puede adivinar el futuro. Y de ser así, ¿podríamos adelantarnos a los hechos que van a ocurrir? ¿Verdad o no? Usted decide. Ya estamos de vuelta después de ese completo informe sobre las predicciones que se han cumplido. Vamos a entrar en zona de tarot junto a Vanessa, junto a Álvaro. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Don Hugo, ¿usted cree en estos grandes personajes que nos ha entregado la historia, que fueron capaces de predecir lo que iba a ocurrir 200, 300, 400 años después? En realidad, en tiempos, o sea, anuncian hechos que son muy acertados cuando están cerca de la época en que vivieron. Por ejemplo, el caso de Nostradamus. Los hechos contemporáneos, o inmediatamente después. Y a medida que el tiempo se aleja, se diluye. Nostradamus, además de ser un gran astrólogo, era hasta sociólogo. Además, conocedor de la historia. Por ejemplo, cuando habla de las crisis que habrán en la península balcánica, por lo menos 3 o 4 en un siglo. Como es muy inestable ese lugar, efectivamente se han ido produciendo. Pero al cambio tiene gran acierto en lo que ocurre inmediatamente a cuando él todavía vivía. El caso típico está el del rey de Enrique II de Francia. Llega y él anuncia y le dice lo siguiente: el león joven al viejo vencerá. En campo bélico, en franca lucha, o sea, en torneo, por duelo singular, en casa de oro, le herirán los ojos y tendrá una muerte atroz. Efectivamente, en un torneo, el rey a uno de los nobles lo desafía, se rompe la lanza del noble, entra una astilla en el ojo del rey, casa de oro, y murió 10 días más tarde en atroces dolores. También predijo muchas cosas. El caso de Sixto V. Se encuentra en Génova con un fraile, un novicio franciscano, se arrodilla y le besa los pies. Pero ¿cómo que está haciendo? Sí, le dijo, te beso los pies porque tú vas a ser papa. 30 años más tarde fue papa. Entonces, en el fondo, todo. Pero a medida que se va alejando, ya cuesta mucho más interpretar. Y como todas estas, entre comillas, profecías se emiten en un lenguaje civilino, porque de ahí la palabra civilino, o sea, un lenguaje ambiguo que se presta para interpretaciones. Por eso, ¿qué ocurre? Que solo cuando han acontecido los hechos, recién nosotros podemos decir, esto está debidamente anunciado. Vamos a entrar en zona tarot. La semana pasada salió un informe, Vanessa, Álvaro, de una empresa privada que indica que más de 4,5 millones de chilenos están endeudados. Más de 4,5 millones de chilenos están en morosidad. Han sido años que no es sorpresa para nadie, han sido malos económicamente para el país y para los ciudadanos. ¿Cómo nos va a ir el próximo año o a final de este año? ¿Cómo nos va a ir? ¿Va a mejorar la economía en Chile? ¿Va a haber mejor empleo? ¿Va a mejorar la economía? ¿Va a mejorar el bolsillo de los chilenos? Hemos estado varios años deprimidos económicamente. La gente está endeudada. ¿Qué es lo que nos depara el futuro cercano? Final de este año, último trimestre, principio del próximo año. ¿Mejorará la economía para los chilenos? ¿La economía cotidiana, casera? Esperemos que sí. Interesante la respuesta que da la señorita Vanessa con las cartas. Don Hugo me dice que también está endeudado.
No, No, señor, me dice que yo no. vivo al Oye, día, no. pobremente, pero vivo al día. Pero vive al día. Ahí está. Vanessa, por favor. Ya, a ver. Buena pregunta. Buena pregunta. La gente quiere saber qué viene ahora. Aparte que vienen elecciones, vienen cambios. Buena pregunta porque los restaurantes, las empresas de helado, los Están minoristas, esperando. la gente de la agricultura, los trabajadores, lo han pasado mal en los últimos 2 años. Ha estado la cosa apretada. Sí. ¿Qué viene? ¿Qué viene el último trimestre? ¿Qué viene el próximo año? La carta de la transigencia. Las voy a mostrar las 3 juntas. Transigencia, el rayo y las proyecciones. Aquí. Muéstrate Este también a otro nosotros, año. ya. Hay que abrir oídos, mente, ojos, empezar a escuchar al resto. ¿Ya? Estamos hablando no de nosotros solamente, sino que altos ejecutivos y gobierno. Hay que empezar a escuchar al resto. La carta del rayo, y se puede ver ahí en la imagen, es limpiar, votar. Hay que hacer cambios radicales en cuanto a economía, que es lo que estamos hablando, y desechar algunas cosas para crear otras. Y eso hay que hacerlo para que esto empiece a andar. Y la última carta es la carta de las proyecciones, o sea, de todas maneras, este otro año viene mucho mejor económicamente. Álvaro, ¿qué sale en tus cartas? ¿Qué sale en tus cartas? Bueno, lo mismo, sí. los chilenos, el chileno medio, la Es como gente una que no- síntesis de lo que dijo que no- Vanessa de alguna forma. que nos está Lo que voy a viendo. hacer ¿Qué yo. va a pasar el próximo año, Sí. el último? Bueno, yo como saben, yo no hago predicciones, pero algo de flexibilidad todavía me queda, entonces les voy a proponer lo siguiente. En lugar de predicciones voy a mostrar una inclinación de acuerdo a cómo está la energía actualmente. La primera carta es el loco, es una carta de desorden, de caos, no es una carta de orden, es más bien todo lo contrario. Entonces la economía, bueno, no está en el presente muy bien. Y la siguiente carta es la papisa, que es una carta de acumulación. Entonces esto está hablando de ahorro, de ser cautelosos, de prevenir ciertas cosas, de acumular mientras tanto el dinero que se tenga. Y la tercera carta es el sol. El sol es el oro alquímico, es el oro. Entonces yo estoy de acuerdo con Vanessa, por eso digo que esto es una síntesis en el fondo de lo que tú dijiste, porque yo diría que el año 2018, ¿cierto? Hay grandes posibilidades de que hayan mayores ganancias y que se pueda invertir aún más a futuro. Sí, yo diría que está bien. Y acabo de hacer una psicografía express a un personaje público muy importante. ¿Por qué lo hice? Porque me he dado cuenta que muchos brujitos están ahí como tratando de indagar en la salud de esta persona que nació el 29 del 9 del 51, que es Michelle Bachelet. Y es sobre la salud de ella. Entonces, ¿qué veo yo acá? Veo un tema que tiene que ver primero con esta zona, la zona alta, acá que es la cabeza. Pueden haber muchas preocupaciones, puede haber insomnio, yo diría que actualmente puede haber algún nivel de estrés, de angustia y tal vez un poco de pena, tal vez una leve, no quiero decir depresión, porque eso ya sería muy, decir derechamente un problema de depresión, no, pero yo creo que hay una cierta pena, tal vez cosas emocionales, temas emocionales. Las manos de ella, tiene que cuidarla, la circulación también de la sangre y la vejiga, esta zona de acá, no está muy bien, por si me está escuchando la presidenta. ¿Querías decir no, algo? por cierto, yo no leo el tarot, pero sí leo el oráculo maya. Y el oráculo maya que comenzó y que predice para el próximo 2018 habla del año de la semilla de cristal amarilla. Y es coherente con ese sol. Con ese sol y con una de las cartas que leyó Vanessa, en el sentido que lo que queda del 2017 y hasta el 25 de julio del 2018 es un buen año para emprender nuevas empresas, grandes y pequeñas. Así que se vienen años buenos después de estos años de restricciones y un poquito más opacados que hemos tenido. Bueno, esto es para los jóvenes, pero para nosotros los viejos, ¿qué pueden decir ustedes? Ah, pero mire, Usted tiene dos cartas muy buenas, ya sacamos un comercial. Antes de ir a eso, Hugo, en el tema de salud pública hay un caso que tiene muy preocupado a los chilenos. Ningún país de Latinoamérica creció tanto en el VIH como Chile.
El caso del SIDA en Chile es preocupante. Sube de una manera alarmante. ¿Qué se ve para el futuro? ¿Vamos a ser capaces de frenar esta situación? ¿Vamos a ser capaces de controlar el VIH en Chile? Hugo Cepeda, este tipo de enfermedades infecciosas se transforman en endémicas, desgraciadamente. Que se transforman en endémicas, como usted dice, por mucho tiempo se le dan como consideraciones casi bíblicas, ¿no? Como que son plagas, como que nos portamos mal, como... ¿Te has fijado, no? Sí. Que tienen como esa condición. Lo que pasa es que cada época tiene sus propias enfermedades. Algunas están ya más o menos desterradas, como la lepra, la viruela, la peste bubónica, pero de vez en cuando aparecen. Y ahora a raíz del SIDA aparece lo que es mucho la tuberculosis, que está totalmente desterrada y mucha gente muere de tuberculosis. Yo creo que el problema del SIDA son dos cosas. Primero, la gente joven tiene que cuidarse. Y hay recetas para que se cuiden. Y en segundo lugar, debe aumentar la solidaridad con los afectados por ese mal. Todos nosotros hablamos que somos de acuerdo en que hay que solidarizar con las personas que están enfermas. Pero cuando llega el momento en que hay que poner un sidario, no, pero que no se acerque a mi casa, pues, ¿ve usted? Inmediatamente brota el egoísmo humano. Nosotros hablamos mucho, pero somos poco solidarios en la práctica. Yo creo que una buena campaña va a permitir que disminuya los contagios. Vamos al tarot, Vanessa. ¿El SIDA lo vamos a poder controlar en nuestro país? A ver, yo creo que sí. Es muy bueno que haya aparecido esta campaña porque nos recuerda que está, porque y la campaña lo dice, cuando no se habla, se olvida. La carta de la nueva visión nos dice que algo nuevo va a salir. Les recuerdo que yo hace 2 o 3 capítulos atrás dije que iban a renacer enfermedades y que el gobierno se iba a empezar a mover para eso. Y tuvimos lepra, malaria hace poco y bueno, esto del SIDA también. Entonces, hablando de predicciones, fue lo que sucedió. La nueva visión es que algo se va a crear. Yo no sé si es en tema de medicamentos, pero sí en tema de agrupación, con lo que estábamos diciendo del sidario. Quizás se agrupen fundaciones o se creen fundaciones para este tema. La segunda carta es la carta del estrés. Está, a ver, el tema no es asustarse, el tema es preocuparse de esto, hablarlo más, conversarlo con nuestros hijos, con los jóvenes, con amigos, en familia. La carta de la política me indica algo que es súper importante. La carta de la política es una cara sonriente, detrás tiene una cara malvada, una cara de mentira. Hay algo que está frenado, que no se está diciendo o no se ha expuesto a nosotros, a la gente en general, de parte del gobierno, en este tema del SIDA. Qué raro que lleve como título esa carta a la política. Así es, qué extraño. Ahora, rapidito voy con la postergación, el apego al pasado y la comparación. Tenemos que generar un cambio radical en cuanto a esta enfermedad que es el SIDA, porque están viéndose temas muy antiguos, hay que empezar a renovar. Y la última carta es la carta de la aventura. Buenas noticias, pero están trabajando con datos muy antiguos, ¿ya? Hay que renovarse en esto. La carta de la aventura es, ya, vamos a sacar algo, ya, creemos esto, pero están con datos muy antiguos, hay que actualizarse. Yo creo que la cantidad de gente que dijeron que estaba infectada en Chile no es una tercera parte. Falta. Desgraciadamente. Además hay otra cosa, antes que... Iba a decir otra cosa, podemos ser crudos aquí. Hay que prevenir, y sabemos cómo se previene, no es necesario dictar cátedra al respecto. Pero el otro día conversando con una dama que practica el trabajo sexual, llegó y me dijo algo que me llamó mucho la atención, que hay un tipo de clientes
que pagan una mejor tarifa si no hay prevención de ninguna especie. Ahí está el mal. El acostumbrarse a eso. Porque cualquier momento esa dama puede ser contagiada o eventualmente cualquier cliente, y es ahí como se propaga. Pero lo grave en esto, que está aumentando mucho el SIDA en la gente muy joven, que tienen relaciones con compañeros y compañeras de colegio y que en realidad no han tomado todavía el verdadero peso a lo grave que es esta pandemia que yo llamo. Algunas cosas de las que se ha dicho ahora en esta mesa sobre el VIH, sí. Y lo que usted acaba de decir también, para mí está en la primera carta, que es la justicia, porque la justicia es una carta en el tarot que mira de frente. Hay algunas cartas en el tarot que miran de frente, y eso significa que actúa como un espejo para el consultante. Es como si el consultante se estuviese mirando en un espejo en esta carta. Por lo tanto, lo que dice la justicia guarda relación con la prevención, con el asumir ciertas responsabilidades. Por eso lo conecto con lo que usted acaba de decir, que yo también estaba enterado de eso. ¿Sabías? Sí, eso se da bastante también. Se valora mucho, por eso es que se puede pagar un servicio donde no hay protección, está la adrenalina y todo eso. Entonces, depende mucho de nosotros, depende de cada uno, hay que crear conciencia. Es probable también, como dices tú, Vanessa, que no haya una información aún que sea claro, realmente cercana a la realidad, porque la justicia es la verdad, y aquí la verdad está un poco bloqueada con la carta del mundo al centro. Esta es la carta de la salud, esta es la carta de la posibilidad de recuperarnos o de prevenir ciertas enfermedades, pero tampoco está bien articulada con este mundo acá al lado. Entonces está faltando. La pregunta es si el próximo año esto va a disminuir de alguna manera. El tarot dice, claro, no es una predicción en realidad, dice, sigue en la medida que se tome conciencia. Sí. Y las autoridades hagan algo también. Vamos a volver a un tema recurrente, pero no podemos dejar de preguntar porque convivimos con ellos, con nuestros desastres naturales. Vivimos un inicio de año brutal con estos incendios que la verdad que nos hicieron arrancar el año de manera bastante inesperada. Recordemos que en muchas localidades del centro-sur de Chile, sus fiestas, sus festivales tuvieron que suspenderse, fueron arrasados, campos completos. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Vanessa, hace poco hubo un pequeño temblor, pero un temblor que dejó a todos tiritones. ¿Qué es lo que ves para el último trimestre? Me gustaría que nos enfocáramos en el último trimestre. Si tú estás viendo el 2018 me comentas, pero ojalá nos enfocáramos en el último trimestre. Estoy viendo de aquí a fin de año o principio de enero. Mire, nos vinieron a visitar. O es de Don Hugo. O es de Don Hugo. Yo estoy apolillado, así que podría ser yo. Podríamos decir que un angelito. Una polillita. Una polillita y se para que no acá. hace nada. Ya. Te busca a ti. Fantástico. Ahí está. Ya. Vamos a dejar aquí. Me dicen que es un dron, ¿ah? Que está muy moderno. Me dice el canal, está muy moderno, el canal es un dron. Es nanotecnología. Es un dron. Mire, mire. Ahí está. Quiere elegir una carta. No maten las polillas en casa, la guardan. La voy a dejar allá, permiso. La voy a tirar para Vamos. Se la vaya a comer, doctor. Con lo que viene. La carta, la primera. Es un reptiliano. Sí. La va a guardar para el almuerzo. Fenómenos naturales. La fuerza de la naturaleza que siempre nos ha jugado en el último tiempo malas pasadas. Siempre decimos nosotros, los tarotistas, Álvaro también lo ha dicho muchas veces, que no es alarmar, sino que es avisar, prevenir. Hay Vivimos en un energía país, Vanessa, que si no estamos pendientes, vivimos en un país que si no estamos preparados para un temblor, un terremoto fuerte, estamos realmente liquidados. Tenemos que ser responsables y tenemos que estar preparados. Sí. Yo podría decirles, mire, ¿sabes qué? Me sale un temblor, si viene un temblor. Aquí tiembla todos los días. Yo creo que algunos son... hay una aplicación en el celular donde te avisan los sismos a lo largo de todo Chile y me suena cada 5 minutos. Entonces... sí, sigo viendo, y la gente que me sigue en mis redes sociales
sigo viendo un sismo para el norte. Coquimbo, Arica, sur de Perú. No va a ser suave, lo vamos a sentir acá. La carta de la represión me indica que es energía que está acumulada. Ahí dicen que cuando tiembla muy seguido se libera mucha energía, por lo tanto cuando viene uno no es tan fuerte. Este no es el caso. No quiero asustar a la gente del norte, yo viví en el norte, quiero mucho a la gente del norte, pero me sigue apareciendo esto. También para el sur, y es algo que es más como vivencia. La gente del norte está siempre preparada, está esperando un gran sismo hace tiempo. Está esperándolo. Y está preparada. O sea, no sé si lo espera, pero están preparados para... No, pero están organizados. De todas maneras. Hacen ahora, sus planes. Yo veo... Habitualmente. Sin cartas, ¿ya? Sin dar vueltas las últimas que saqué. Para el sur veo, y yo diría que de aquí a 2 meses o un poquito menos, un incendio muy grande. Muy grande. Veo carros bomba, mucha gente llorando, corriendo. Yo no sé si es producto de una explosión, porque veo como mucho y que se expande hacia el sur. Y las cartas que me salen, ya, es la carta de las vidas pasadas, es algo que ya pasó y que se repite. También puede significar que es en un lugar donde ya sucedió y que vuelve a suceder ahí mismo, ¿ya? Y la carta de la aventura es que es algo inesperado, lo más probable es que sea de noche que se inicie, ¿ya? Eso es. ¿Es un incendio o un incendio en un sitio abierto o desde un sitio cerrado? Veo casas cerca, veo gente correr, es de noche. No sé si es producto de una explosión, de que, como que una industria, una empresa, algo, y se expanda. Yo creo que puede ser una pero es en un lugar donde ya sucedió. Escucho como que la gente dijera, pucha, si nosotros dijimos que esto iba a volver a pasar y no hicieron nada. Así lo veo. Tengo los carros bombas, hay cerros cerca porque quedan abajo y como que suben con agua o mangueras, como que el carro no pudiera subir y suben con mangueras. La gente está con pijama, hace frío y corren, se van pasando la voz, como la vecina le avisa al del lado y corran y salgan y qué sé yo. Insisto, es algo que pasó y que la gente dice, avisamos o dijimos que aquí había que hacer algo y no se hizo y volvió a pasar. Así es. Me gustaría decir una cosa, porque como estamos en zona de oráculos, es decir, de estas lecturas proféticas, uno tiene que hacer una diferencia entre lo que es una predicción y lo que es una profecía. La predicción es científica, es decir, en el 100% de los casos va a ocurrir, se acabó el punto, ¿ya? Pero las profecías, uno tiene que recordar que son, en palabras bastante sencillas, mensajes de los cielos superiores, de las divinidades, que se entregan a través de un instrumento y que un vidente lo puede leer. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando uno lee las profecías, y ahí está la gran clave, sobre todo cuando hay profecías tremendamente negativas o apocalípticas, si uno las lee y las hace públicas, es posible que la divinidad intervenga y las frene o no las cumpla. Tenía que decir eso. Sí. Abundando respecto a las profecías. Lo dicen los mismos profetas, lo ha dicho la Virgen muchas veces cuando se apareció, que cuando el ser humano mejora, cambia de conducta, Dios, dice entre comillas, se arrepiente, o sea, simplemente cambia, o sea, no, lo que estaba pronosticado a través de una profecía no se cumple. O sea, las profecías son inexorables en la medida en que la conducta humana siga por el mal camino. Rectificando el camino, también desaparecen los peligros.
esperamos que eso ocurra. Disculpe que sea tan pagano, don Hugo, disculpe que sea tan pagano, pero ¿qué tiene que ver eso con que estamos en nuestro país lleno de volcanes, con las placas ahí que no se juntan? O sea, Chile, donde estamos... Que si yo en mi vida he vivido 2 grandes terremotos. Uno a los 5 años de edad, que fue el terremoto Sotaquí, y el otro el año 2014, que estaba en Coquimbo precisamente, que era grado 8,4. Por lo tanto, muchos terremotos lo he vivido, y incluso tsunamis. Mi madre también lo vivió, mis padres igual. Estamos acostumbrados a estos avatares en la naturaleza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos pocas... no recapacitamos, sino que seguimos cometiendo los mismos errores. Por ejemplo, respecto a la seguridad, cada día no la tenemos. Claro, porque hay una diferencia entre un terremoto, en una erupción de un volcán, y estos incendios, que es por problemas de poda en algunos sectores, ¿no es cierto? O de descuido. Pero los efectos son igualmente graves en ambos casos. Sí, claro. Ahora, estoy de acuerdo, digamos. Entre las cosas, hablábamos recién de Nostradamus. Y es verdad que Nostradamus, después de 500 años, desde mi punto de vista, quedan muy pocas cosas por cumplirse, pero según las profecías de Nostradamus, desde la década de los 80, cuando comienza, por cierto, toda esta enfermedad del VIH... Son puras desgracias. Son puras desgracias hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando uno lee a Baba Vanga, Nostradamus, el Apocalipsis cristiano, Parravicini, el gigantesco Parravicini, y los más grandes de todos, que son los mayas, en opinión, por cierto, se habla, por cierto, de un momento apocalíptico, que son las señales que estamos viviendo. Los mayas eran grandes calculistas. Por supuesto. Y por lo tanto los mayas, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, jugaba muy bien con las probabilidades, más allá de ser mago, más allá de tener... Mire, estoy de acuerdo con usted, don Julio. Entonces eran avanzados en esa materia. Exactamente. Eran avanzados y además, en esa materia. ¿Cuántas clases de calendario? Sí. Los cálculos matemáticos son cálculos matemáticos. Lo que pasa es que nosotros le damos un carácter esotérico. Siempre las matemáticas de la época de Pitágoras hasta ahora ha tenido con un contenido esotérico. Nosotros queremos sacarle algo más de lo que realmente... Porque los números son... Los mayas de alguna u otra forma sabían que venía un eclipse. Así es. Se la ingeniaban para saber en qué momento venía un eclipse. Y en cambio otras culturas llegaban y sacrificaban a un par de personas, a 10 seres humanos, para que volviera el sol. Claro, no. Los mayas hacían lo mismo también. Hacían, en algún momento hicieron lo mismo. Usted me ha dado el pie, Cristian, con todas las personas que ha nombrado, para preguntar a la gente, ¿ustedes saben cuáles son las grandes profecías que vienen? ¿Ustedes saben qué le depara a la humanidad? Hemos hecho un completo informe acá en La Hermandad. Lo vamos a ver, volvemos a comentar. La Hermandad. Predicciones, mensajes que anticipan o profetizan situaciones que supuestamente van a suceder. Su veracidad solo se puede comprobar una vez sucedidos los hechos anunciados. Dicen algunos que no se debe tentar a la suerte, que el que busca encuentra, y que todo está escrito en la historia con un fin específico. Pero ¿qué pasaría si sabe que algo grave o dramático va a pasar? ¿Intentaría cambiar el futuro? Ya hemos visto cómo brujos, astrólogos y videntes han pronosticado nacimientos, muertes, casamientos, separaciones, trágicos accidentes, terremotos y hasta fenómenos de la naturaleza. ¿Pero qué está por venir? ¿Quiere conocer las principales predicciones para lo que queda de este 2017 y lo que vendrá el 2018? Predicciones y profecías por ocurrir. Hoy en día encontramos presagios sobre quién gobernará un país, si vendrán tiempos de lluvias o sequías, si se avecina una guerra, si suenan campanas de boda o si lamentablemente la muerte ronda cerca. Ahora presta atención a las profecías que estarían por venir y que recogimos de distintos videntes de todo el mundo. Y lo puedo anunciar aquí en nuestro programa, que no creo que Donald Trump llegue más allá de diciembre de este año 2017. Es una predicción
que dejó al aire. Probablemente de aquí a julio del próximo año o a partir de noviembre ya la cosa se le empieza a complicar, que es el caso de Trump. No sé si llegue bien al término de, pero lo raro es que yo siempre veía de que el término de él no era por un tema político, era un tema de salud. Es una persona que está caminando como por el borde de un precipicio, encantado de la vida. Y no sé, yo no apostaría un peso por su seguridad. Una nada prometedora coincidencia sobre la previsión de distintos visionarios sobre el actual presidente de Estados Unidos. Sin embargo, vayamos más directamente a lo propio. A 2.036 kilómetros de Santiago, conocimos al joven vidente ariqueño Ricardo Quintero. A sus 27 años de edad ya cuenta con varios aciertos en la búsqueda de personas desaparecidas, predicciones de terremotos y presagios en torno a personas públicas. Con la presidenta Michelle Bachelet me sale que tiene que cuidarse mucho la salud, enfermedad que tiene que ver con las piernas o la espalda, y la presidenta va a ver esto, que se cuide, que tenga cuidado. Sobre la famosa vidente Baba Vanga, le podemos contar que dejó elaborado un largo listado de predicciones. Su última profecía es que el fin del mundo será el año 5079. Sin embargo, algunos dejaron ventanas abiertas a otro tipo de desgracias en un futuro más cercano. ¿Serán ahora las fuerzas naturales las que nos creen grandes problemas? El frío va a seguir hasta noviembre. Probablemente incluso esté pendiente una nevada más de las que ya han habido, pero puede ser que se vuelva a dar otra dentro de poco. Septiembre es un mes muy vulnerable en ese proceso. Le tengo un poco de temor a los aluviones. Hay mucha tendencia a esto. Que se rompa una represa a raíz de una lluvia fuerte y que se inunde una gran parte de algo. Sí, también es probable que hayan accidentes importantes en los que se vean involucradas personas conocidas, pero serían más bien terrestres. Pueden ser buses o autos, todavía no lo tengo tan claro. Sin embargo, hay alguien que mucho tiempo atrás nos dejó presagios que incluso este 2017 podrían cumplirse. ¿Qué nos deparó Nostradamus? La guerra nuclear de Donald Trump. La República de la Gran Ciudad emprenderá costosas operaciones militares ordenadas por la trompeta, lo que ha llevado a temores de una guerra nuclear. La denominada trompeta se refiere directamente a Trump, el apellido del actual presidente de Estados Unidos. Nostradamus predice que el mandatario terminará por volverse loco. Además, expertos señalan que esta cuarteta podría referirse al inicio de una guerra nuclear, encabezada por el comandante en jefe. Desastroso cambio climático. Los reyes se roban los bosques. El cielo se abrirá. Los campos se quemarán por el calor. Graves efectos se producirán por el cambio climático, incluso generando una dramática exposición a la radiación ultravioleta. No descartó que el desastroso cambio climático podría ser el causante de graves guerras por los recursos naturales. El Papa del fin del mundo. Al principio habrá enfermedades mortales como advertencia. Luego habrá plagas. Morirán muchos animales. Habrá catástrofes, cambios climáticos y, finalmente, empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. La mención Rey Negro en realidad se referiría a la máxima autoridad del Vaticano, pero está lejos de hablar del tono de la piel, ya que se sabe que el término surge del color de las sotanas que vistieron históricamente los jesuitas, la orden a la que precisamente pertenece el Papa Francisco. La profecía habla de que este pontífice sería el último antes de que el mundo sucumba frente al apocalipsis. La tercera guerra nuclear, un combate nuclear, así como desastres naturales, se darán cuando un planeta gigante se acerque a la Tierra. Nostradamus escribió varias cuartetas sobre el tema. En ellas habría predicho con exactitud los actos extremadamente violentos cometidos por el autoproclamado Estado Islámico ISIS. Y es precisamente por la lucha contra este grupo que este año comenzará la Tercera Guerra Mundial, que durará 27 años. El clímax de la batalla estallará cuando coincidentemente tenga lugar un evento astrológico.
el gran terremoto de Los Ángeles. Sol 20 de Tauro, tan fuerte tierra tiembla. El gran teatro repleto arruinará. El aire, cielo y tierra oscurecidos y perturbados, cuando al infiel Dios y santos arrollarán. Este 2017 sería un claro candidato a sufrir un gran terremoto que se producirá en la falla de San Andrés, Los Ángeles, Estados Unidos. En un comienzo se pensaba que la denominación Sol 20 de Tauro se refería a que el evento ocurriría el 11 de mayo pasado. La equivocación se debería a los variados cambios de calendarios que ha sufrido la historia, lo que podría dar pie a errores en el anuncio de las fechas exactas. Lo más sorprendente es que, según los últimos estudios de la NASA, es prácticamente seguro que el gran terremoto de Los Ángeles vaya a suceder. En 365 días pueden pasar muchas cosas. ¿Se cumplirá alguna o todas las predicciones hechas por los videntes de este reportaje? No hay coincidencia sobre si el futuro está o no escrito. Solo sabemos que una vez que suceda, dejará de existir, porque se convertirá en nuestro pasado. La hermandad. ¿Podría haber una guerra nuclear? Viendo qué es lo que pasa por la cabeza de Donald Trump. Chuta, las cartas no son muy buenas que digamos. La carta del estrés, ¿ya? O sea, están todos tensionados, están todos preocupados, que no es necesario saberlo con carta porque se ve. La carta de la confianza. Él está muy confiado en el poder que tiene y sabe que puede hacer así y, como se dice en buen chileno, dejar la escoba. La carta del extraño. Está viendo el potencial que él tiene, pero no está viendo el potencial del otro. Y la última carta es la carta de la totalidad. Si tú me preguntas, Julio César, chiquillo, si por estas cartas, si yo veo más cercano un sí o un no, yo veo un sí con esto. Lo más probable. Álvaro. Yo les voy a dar un pequeño respiro porque yo la verdad es que veo que no. El loco va hacia el sol, que es una carta de unión, de colaboración, de toma de conciencia. Es la humanidad que está ahí unida, evolucionando. Y la tercera carta es el Papa, que no puede ser Trump el Papa representado como el Papa en el tarot. No es Trump. Yo saqué otra carta y Trump podría ser a lo mejor esta mujer con este animal que está abriendo las fauces ahí de esa bestia y que está feroz y que quiere a lo mejor iniciar algo así, pero en la el nota... Papa no, yo diría que aquí hay otra voz, hay otra autoridad, hay otro mandatario, hay otro gobernante, alguien aparece, otro líder y pero hay al ver esas cartas, un mediador. No podría ser, mira, levántalo un poquito, no podría ser que el sol, que es también cambiante, porque está el sol y la luna, que un día él quiera y el otro día no quiera, que el Papa pudiese intervenir, porque aparece el Papa en el tarot, que pudiese intervenir como lo ha hecho otras veces, y que la última carta sea... ¿cuál me dijiste que era la última? La última es el Papa. Ah, no, esta sería para mí Trump. La fuerza. Sí. Que es... están entre dos. Yo creo que Trump es la fuerza, que es el que se siente más empoderado. Porque en la nota salía que Trump no terminaba su mandato. Bueno, en el fondo... ¿qué es lo que te sale a ti, Álvaro? En el fondo lo que tú dices es más o menos lo que describo yo, o sea, pero mira, me gustó lo que dijiste. Sí. Puede ser de pronto una intervención Papa. Antes. O sea, creo que hay una intervención, de todas pero maneras. Es espiritual de alguna manera. Claro, decir, hey, paremos, sí. O sea, a ver, enfriemos un poco esto. Sí, o es el Papa o es otro personaje con una ¿Tiene fuerza el Papa hoy día para hacer algo así? Fíjense que en realidad, ojalá tuvieran razón ustedes. No es que yo vaya a creer como Stalin, que una vez le dijeron lo mismo y contestó cuántas divisiones tiene el Papa. En realidad, en este momento yo creo que estamos dirigidos por grandes jerarcas
¿cuál de ellos más loco? Si el señor Trump, el señor de Corea del Norte, el señor Putin, una serie que están precisamente destruyendo el mundo o amenazándolo. Y lo más grave es que cualquier acto de agresión que se realice, aunque uno sea más fuerte que el otro, las consecuencias son exactamente las mismas. Absolutamente. Porque actúa el más fuerte, el más débil va a responder y va a pagar el pato todo el planeta. Claro. Por eso que yo creo que lo que hay que hacer aquí algo de lo que ha dicho el Papa, sí, recemos mucho. Así es. Cristian, te veo pensativo. Julio, al leer las profecías de Nostradamus, de Baba Vanga, del Apocalipsis cristiano, de los mayas y de Benjamín Solari Parravicini, entre otras, desde mi punto de vista, estamos viviendo una situación donde se combina una situación muy apocalíptica y oscura con el nacimiento de una nueva luz, que es un poco lo que señalaste tú precisamente, Álvaro. Sí. Ahora, si uno va en lo específico, uno tiene que decir que leyendo a Nostradamus, estamos nosotros hoy día en el momento del tercer anticristo sobre la tierra. Nostradamus habla de un líder que se vuelve loco. Sí, y habla también del tercer anticristo. El primer anticristo habría sido Napoleón para Nostradamus, el segundo Hitler, y el tercero lo califica como Mabús. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Encontrar encriptado el nombre Mabús en algún líder. Entonces, cuando uno habla de Donald Trump que vemos en pantalla, en realidad, Donald Trump, según Nostradamus, no es el tercer anticristo. Es el resultado de los tres anticristos anteriores, porque si esto es así, con el respeto a los presidentes de Estados Unidos, el país de la guerra permanente, de la mentira sistemática, también uno puede leer, por ejemplo, encriptado en el nombre de Obama Barack Hussein, que así se llama Barack Obama, el código encriptado Mabús. También en George Walker Bush, también encriptado el nombre Mabús. Y también había un secretario de la Armada de los Estados Unidos en el año 2009 que se llamaba Rey Mabús. Por lo tanto, si esto es así, ellos son los anticristos, según Nostradamus. Se cumpliría. Y Donald Trump vendría a ser, en realidad, otro monigote puesto ahí por el anticristo. Estamos hablando del diablo, pues, Julio. Entonces, cuando uno lee todo esto, con la cuarta luna roja que comienza la gran tribulación, me permito tomar a esta figura que se llama Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América del Sur. Algunos le llaman el Nostradamus argentino porque es argentino, pero en realidad Benjamín Solari Parravicini en sus psicografías habla claramente sobre una tercera guerra mundial y se las voy a mostrar, queridos amigos, porque son las que he seleccionado yo. Y estas son las psicografías, ¿ya? Me permito primero mostrar esta, porque esta psicografía sale aquí abajo, aquí, aunque no está, sale 3 guerras. Esta la escribió y la visualizó Benjamín Solari Parravicini previendo la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, según esto, viene Tercera Guerra Mundial, pero también es una guerra mundial en cuotas, como lo dijo el mismo Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido, pero muy claro en decir que estamos viviendo una guerra mundial en cuotas con todo lo que está ocurriendo en Siria, en Medio Oriente, en la costa del Mediterráneo, entre el mundo occidental y el mundo musulmán fundamentalmente. Quiero agregar algo antes cortito, para la gente que está viendo que Benjamín Solari Parravicini era escritor y escultor, pintor. Y pintaba, y él, estos dibujos maravillosos que trajo aquí Cristian, le llegaban a él como ideas, y muchos, él siendo católico, muchos los rompía porque eran tan feos, tan catastróficos, que él decía esto no puede ser, y rompía sus propios dibujos. Lo bueno de él, a diferencia de Nostradamus, que también fue un grande, él era argentino y en los dibujos no había que interpretarlos tanto porque son tan claros como lo van a ver ahora,
Y aparte que escribía una reseña de lo que él quería decir con ese dibujo para que no fuera interpretado de otra manera, para que la gente vaya entendiendo. Ahora... Por supuesto que sí. Muchas gracias, querida Vanessa. Quedan menos abiertos que los de Nostradamus. Claro, estos son más... Menos interpretables. Ahora, por eso, y se le llama el Nostradamus, yo prefiero llamarle el Nostradamus de América del Sur, para que seamos un poquito más generosos, ¿no verdad? Pero fijémonos en esta psicografía, porque ¿qué es lo que dice esta psicografía simbolizada por todo esto? Y escuchemos bien. Fuego, hambre, peste, muerte, repite la campana justiciera que se acerca al mundo, más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido, viene el terror del oso que fingió amor y hermandad, viene la democracia humilde que no fue nunca y viene con la pobreza, el sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz. Complementando estas dos psicografías que acabo de ver, cuando Benjamín Solari Parravicini anuncia una tercera guerra, 3 guerras en la anterior psicografía, y aquí dice, viene la tiniebla del dragón, China. Y China no solamente que es una amenaza, obviamente, si se mete en la guerra, también con todo el dragón de humo que está sacando a la atmósfera, porque son uno de los 3 dragones del hemisferio norte. Viene el terror del oso. ¿Quién es el oso? Rusia. Y viene la democracia humilde que nunca lo fue, Estados Unidos. Por lo tanto, si todo esto es así, al menos en estas psicografías, querido Julio y amigos de la hermandad, no solamente estamos viviendo una tercera guerra mundial, sino que esto podría ir durante los próximos años aumentando las tensiones, sobre todo con estos personajes líderes mundiales. Pero lo más relevante de todo, queridos amigos, como lo dice Benjamín Solari Parravicini, viene la oscuridad y luego la luz de América del Sur. Esa es la gran esperanza. Nosotros somos el continente de la esperanza para la humanidad entera. Que quede claro. ¿Okay? Hay una cosa, doctor Fair, que no hay que olvidar. ¿Puede mostrar, ¿tiene el de las Torres Gemelas o el de Fidel Castro? Por supuesto que tengo que de las Torres Gemelas. Impactante el de este es, son muy claros los dibujos. Esta psicografía es de 1939. ¿Y qué dice? La libertad del Norteamérica perderá su luz. La estamos viendo ahí, la tiene nuestro director. Ahí está precisamente. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Y, como vemos ahí, está claramente establecido. Pero ojo, esto lo vio en sus psicografías en 1939. Así que es fantástico Benjamín Solari Parravicini. Tiene la de Fidel Castro, ¿no? O la de China. Tenemos varias. Acá miren. Fijémonos esta es de 1939 también, anunciando, por cierto, el ataque, es muy probable, a Japón con bombas nucleares, porque dice, ruido de ruidos ensordecerán las alturas, la bomba F, y aparece, al menos aquí es muy probable que aparezca una tercera bomba, pero aparece acá, y aquí aparece Japón. Como que si es que probablemente hayan sido las 2 bombas y una tercera que algunos dicen que pudo haber sido el terremoto. Cristian, el terremoto. Un convencido, tal a propósito de personajes abyectos como Trump, un convencido tal como dice Carl Gustav Jung, tal como sostiene Matías de Stefano. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día de este niño índigo, Matías de Stefano? Que en la oscuridad es justamente donde la humanidad se va a descubrir y va a hacer luz, en el fondo. Es en la oscuridad, no es en la luz directamente, sino que hay que pasar
De alguna forma, por la noche oscura del alma. Por lo tanto, esto es muy importante porque al mismo tiempo todo este periodo de oscuridad, de gran tribulación que comenzó el 28 de septiembre del año 2015, según las lecturas que uno tiene, prevén en el cristianismo la pronta llegada de Jesús a la tierra en gloria y majestad. Así que eso es luz. Fijémonos. Pero primero hay oscuridad. Sí. Y no nos olvidemos que las naciones en el fondo experimentan lo de las personas. ¿Se recuerdan ustedes el gran místico español San Juan de la Cruz? ¿Qué dice? La noche oscura. La noche oscura es el comienzo. La noche oscura es realmente donde se produce el encuentro. En esa noche oscura se acaba la iglesia, perdón. Disculpe, no, la iglesia no se va a acabar. Lo que puede acabar cierta forma de la iglesia. Se pueden acabar los papados, se pueden acabar los curas como... No me responda ahora, pero pueden acabarse los papas. Puede ser Francisco el Papa Negro, pueden terminarse el papado por alguna forma, pueden terminar los sacerdotes como los vemos ahora, como los conocemos ahora, con esta jerarquía. No me diga nada, tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos con don Hugo Cepeda. En realidad no hay dos iglesias. Simplemente eso es una alegoría por la existencia de que el Papa anterior está vivo y se produjo el hecho inusitado de que renunció, que abdicó, perdón. Por lo tanto, por eso hay dos papas, pero no quiere decir que la iglesia esté en cisma, porque hay dos papas, cada uno con su propia obediencia. Yo creo, soy un convencido, de que la iglesia de esta crisis va a salir fortalecida, como ha ocurrido a lo largo de la historia, pero va a salir fortalecida haciendo una serie de cambios en los cuales se hace un replanteamiento de la forma como se organiza. En cuanto a los ministerios, no. Los sacerdotes tendrán que ser sacerdotes, los fieles tendrán que ser fieles. Pero en cambio, a la manera como se conduce el cristiano en general, el católico realmente dar testimonio de su fe. No basta solo con creer. ¿Será Francisco el Papa Negro? El problema del Papa Negro es el penúltimo Papa, según dice San Malaquías. O sea, aquí se juntan todas las profecías y evidencias. Ahí, por ejemplo, mucho de lo de Pallavicini, mucho de lo que ha dicho Nostradamus ya lo había hecho San Malaquías también, y la Virgen de la Salet, y la Virgen de Fátima. En el fondo, lo que pasa es que el penúltimo Papa iba a ser el Papa Negro. Se interpretó que iba a ser un Papa del continente africano o podía ser, como se ha interpretado, el superior general de los jesuitas, que le decían antiguamente el Papa Negro por la influencia que tenía. Pero había sido Benedicto. Pero como en el fondo Francisco, la continuación de Benedicto, podemos aunar la profecía de San Malaquías en uno solo. Y quedaría Pedro Romano para después. Con los cálculos que aquí lo hemos repetido en otra ocasión, que he hecho respecto de la época de San Malaquías hasta el Papa Pedro Romano, los cálculos son matemáticos. Se da el año 2027. 2027. Ahí sería Pedro, claro. Porque el primer Papa que nombra San Malaquías, en el año 1143 al año 1585, son 442 años. Se eligió Sixto V y su lema fue de signis immediatate axis, o sea, el signo en la mitad del eje. Y ahí tiene que pasar 442 años, que sean el 2027 con Pedro Romano. Y ahí va a venir el término general de lo que llamamos la iglesia tal como la conocemos. Pero quiere decir que no termina la iglesia. Hugo es bastante positivo y optimista. Gracias, señor. Pero déjame leerte lo que dice... Es la hora. Sí. Lo que dice Benjamín Solari Parravicini, porque él dice que la iglesia va a salir fortalecida. Sin embargo, en esta psicografía que aparece acá, que es de 1939, dice Benjamín Solari Parravicini, mostrando, ojo, dos especies de sacerdotes, con papas, algo así, pero dice lo siguiente: llegará el día en que el Santo Padre llamará a sus sacerdotes para hacerles razonar, mas todo será inútil. La iglesia será caída en ceguera y despotismo. Benjamín Solari Parravicini, 1939. Por lo tanto, si este Papa está haciendo razonar, no razonan por todas las cosas que están haciendo, bueno, va a caer la iglesia según esta psicografía.
Y miren esta otra psicografía también de 1972, que dice textualmente, divergencias. El nuevo Papa será luego de arduas luchas internas, dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas, avanzará la confusión y de ello surgirá lo inesperado. Es decir, estaba previendo al menos los dos papas. No dos papas que se contradigan unos otros, no hay Aprovechemos de ver el tarot. sino que simplemente esta crisis va a ser superada posteriormente, como las muchas críticas que ha sufrido la Iglesia. Aprovechemos de ver el tarot, Vanessa. Eso es positivo de ¿Qué tu ves de la parte, Iglesia? porque ¿Qué ves de la Iglesia? Igualmente con dos papas es un cisma. Pero dos papas, Benedicto con Francisco no, si Benedicto no es papa. Es papa emérito. Papa emérito, bueno, pero no es papa. Hay muchos que lo saben. Palabra piadosa. No nos vamos a poner a pelear a esta hora. Hay una tremenda controversia ahí. Espérese un poco, quiero zona de tarot. Vanessa, ¿qué dicen las cartas? La primera carta es la carta de la intensidad. Álvaro, por favor, preparada. Hay que hacer cambios, Ya, sí o sí. De acuerdo. ¿Por qué? La carta de la intensidad es hacerlo rápido, hacerlo ya y con fundamentos y con poder. La segunda carta es la carta del renacer, o sea, ya vamos a hacer estos cambios que son ultra necesarios para comenzar de nuevo a limpiar, a sacudir un poquito la Iglesia Católica para empezar de cero. Y la última carta es la carta de los condicionamientos, es decir, ya, vamos a hacer estos cambios, pero no se la vamos a hacer fácil, que eso es lo más probable que son los antiguos. No se la vamos a hacer fácil, vamos a cambiar, pero nosotros queremos esto también. Pero esto ya se ha anunciado. Pablo VI dijo, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Y estoy segura de que el humo no lo disipemos no es con la... el Papa Francisco el Papa Negro, no lo es. Álvaro. Lo siento, queridos amigos. Pedro Romano. Les tengo una noticia, querido amigo, lo siento mucho, les tengo una noticia que todo el mundo sabe. Todo está condenado a desaparecer. Todo tiene que cambiar. Lo único que existe es la eterna impermanencia de lo permanente. Lo permanente siempre está en una constante impermanencia, ¿no? Vamos ¿Qué a ver. tengo acá? No me haga rabiar a Don Hugo. Tengo una transformación, una revolución, una reevolución que también va a afectar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, evidentemente, como todos nosotros, va a tener que cambiar. Creo que viene otro papa. Van a seguir habiendo papas, sí. Van a seguir habiendo papas. Pero ¿sabes qué me pasó a mí acá? Hay una pareja. Otra, una papisa, como la papisa Juana. Yo creo que viene en algún momento, no sé cuándo, pero viene una papisa, probablemente en una iglesia católica que va a ser diferente a como la conocemos actualmente. No, eso no es papisa, es una especial protección que va a haber de la Virgen María, como se interpreta por Quiero decir finalmente que se va a incluir la mujer en la iglesia. Pues ya está incluida. No, pero... usted quiere sacerdotisa nunca, no saca nada. Bueno, es lo que me dice. ¿Por qué no, don Hugo? No puede... Jesucristo no llamó ni siquiera a su propia madre a formar parte del sacerdocio. Y ella que presidió Pentecostés, nada menos. Vamos a tener un papa y una papisa asomándose por la terraza, por el balcón del Vaticano, con hijos al lado. Eso puede ocurrir. Ha pasado en la iglesia, pero eso no quiere decir que se siga la iglesia. Podría ser. Mientras se sigue discutiendo acá en la hermandad, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver. Vamos a seguir discutiendo, señor director. Vamos al corte y volvemos. Pero usted cree que no. Ya estamos de vuelta acá en la hermandad. La verdad es que ha sido un muy buen programa. Quiero agradecer a todos. Está saliendo el ganador del concurso en pantalla. Gracias Álvaro, Hugo, Cristian, Vanessa. Por cierto, muchas gracias a ustedes por su sintonía. A pesar de todo lo que hemos hablado hoy día, el futuro es incierto. Y tiene espléndidas hojas en blanco para que usted las llene. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por su cariño. El próximo martes volvemos acá a la hermandad.